Ella llegó para trabajar como niñera, pero el millonario quiso ser padre y esposo. Él solo quería una empleada que cuidara de su hija, no de su corazón. Pero cuando vio cómo la pequeña sonreía por primera vez en años, entendió que ambas habían llegado para sanar su vida. Lo que empezó como un trabajo se convirtió en la familia que él jamás imaginó tener. El aire matutino de la Ciudad de México traía consigo el aroma familiar del café de olla y los tamales de Doña Carmen, pero Sofía Mendoza apenas lo notaba mientras caminaba apresuradamente por las calles de la colonia Roma Norte. Sus zapatos negros, lustrados hasta el cansancio, resonaban contra el pavimento húmedo de la madrugada. En su bolsa de mano cargaba los documentos que podrían cambiar su vida: referencias laborales, certificados de primeros auxilios y una carta de recomendación de su último empleo como maestra en una escuela pública de Xochimilco. «Ya llegaste tarde 3 veces esta semana, Sofía», se murmuró a sí misma, verificando la hora en su celular descompuesto, que apenas marcaba las 7:30 am. La crisis económica había golpeado duramente a su familia. Su padre, don Alberto, había perdido su trabajo en la fábrica textil después de 30 años de servicio, y su madre, Elena, apenas conseguía mantener a flote su pequeño puesto de quesadillas en el mercado de Xochimilco. Los gastos médicos de su hermano menor, quien necesitaba terapias especializadas después de un accidente, habían consumido todos sus ahorros. Sofía se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero en Polanco. La dirección que había encontrado en el anuncio clasificado coincidía. Se busca niñera con experiencia para niño de 6 años. Tiempo completo. Salario competitivo. Entrevistas en Avesas, presidente Masaryk 29. «Dios mío, ayúdame», susurró, mirando hacia arriba. El edificio parecía tocar las nubes grises que se cernían sobre la capital. En el vestíbulo de mármol blanco, un guardia de seguridad uniformado la interceptó con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Vengo para la entrevista de niñera. Soy Sofía Mendoza», respondió mostrando la identificación que había fotocopiado especialmente para la ocasión. El guardia verificó una lista en su computadora y asintió. «Piso 15, apartamento 1502. El señor Ramírez la está esperando». Mientras subía en el elevador, Sofía repasó mentalmente todo lo que había ensayado frente al espejo de su pequeño cuarto en Xochimilco. Tenía 24 años, licenciatura en educación preescolar, 5 años de experiencia trabajando con niños y una desesperación genuina por conseguir este empleo que no podía mostrar durante la entrevista. Las puertas del elevador se abrieron revelando un pasillo alfombrado en tonos beige. El apartamento 1502 tenía una puerta de madera maciza con una placa dorada que simplemente decía «Ramírez». Respiró profundamente antes de tocar el timbre. Los pasos que se aproximaron desde el interior sonaban seguros, decididos. Cuando la puerta se abrió, Sofía se encontró frente a una mujer elegante de mediana edad, vestida con un traje sastre gris que probablemente costaba más que el salario mensual de su madre. «Señorita Mendoza, soy Beatriz, el ama de llaves. El señor Diego la está esperando en su oficina. Por favor, sígame». Sofía caminó por un apartamento que parecía salido de una revista de decoración. Los pisos de mármol brillaban bajo la luz natural que entraba por los ventanales panorámicos, y las obras de arte que adornaban las paredes parecían originales. Todo respiraba lujo y sofisticación, un mundo completamente ajeno al suyo. «El señor estará con usted en un momento», dijo Beatriz, indicándole que tomara asiento en una silla de cuero frente a un escritorio de caoba. «¿Gusta un café o agua?» «Agua, por favor», respondió Sofía, notando cómo su voz sonaba pequeña en ese espacio tan amplio. Mientras esperaba, observó las fotografías familiares sobre el escritorio. En una de ellas, un hombre alto y apuesto sostenía en brazos a un niño pequeño de cabello oscuro y sonrisa traviesa. Ambos sonreían frente a la Catedral Metropolitana, y algo en esa imagen le transmitió una calidez inesperada. Ese debía ser el niño que estaría bajo su cuidado si conseguía el trabajo. Diego Ramírez terminó de revisar los últimos contratos de exportación de su empresa de productos orgánicos cuando Beatriz le informó sobre la llegada de la candidata. Durante los últimos 3 meses, había entrevistado a más de 15 mujeres
para el puesto de niñera de su hijo Santiago, y ninguna había logrado convencerlo completamente. Algunas parecían más interesadas en su fortuna que en el bienestar del niño. Otras simplemente no conectaban con la personalidad enérgica y curiosa de su pequeño de 6 años. Desde la muerte de su esposa Carmen en un accidente automovilístico 2 años atrás, Diego había luchado por encontrar el equilibrio entre ser un padre presente y mantener el negocio familiar que había construido desde cero. Sus padres, que vivían en Guadalajara, lo ayudaban cuando podían, pero él necesitaba a alguien de confianza que estuviera disponible tiempo completo. «Papá, ¿ya llegó la nueva niñera?», preguntó Santiago, asomando su cabeza morena por la puerta de la oficina. Sus ojos café brillaban con esa mezcla de esperanza y escepticismo que había desarrollado después de tantas entrevistas fallidas. «Sí, campeón. ¿Quieres conocerla conmigo? ¿Crees que esta sí se quede?» La semana pasada la señora Marta se fue porque dijo que yo era muy travieso. Santiago bajó la mirada, y Diego sintió ese familiar dolor en el pecho al ver la inseguridad de su hijo. «Tú no eres travieso, eres inteligente y curioso, y si alguien no puede ver eso, entonces no es la persona indicada para nosotros». Diego se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Vamos a conocerla juntos, ¿te parece?». Cuando Diego entró a su oficina seguido de Santiago, Sofía se puso de pie inmediatamente. Lo primero que lo impactó fue su sonrisa genuina, diferente a las sonrisas calculadas que había visto en las entrevistas anteriores. Era una mujer joven, de estatura media, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla y ojos que reflejaban una determinación mezclada con nerviosismo. «Señor Ramírez, soy Sofía Mendoza. Muchas gracias por recibirme», dijo extendiendo su mano con firmeza. «Mucho gusto, Sofía. Él es Santiago, mi hijo». Diego notó cómo ella inmediatamente dirigió su atención al niño, agachándose para ponerse a su nivel. «Hola, Santiago. He escuchado que eres muy inteligente y que te gusta mucho leer. ¿Cuál es tu libro favorito?», preguntó Sofía con naturalidad. Santiago, que solía ser tímido con los extraños, sonrió ampliamente. «Me gustan los libros de dinosaurios, y también tengo uno de volcanes de México. ¿Sabías que el Popocatépetl tiene más de 500.000 años? En serio, eso es impresionante. Yo crecí en Xochimilco y desde mi casa se ve el Popo cuando no está nublado. Siempre me ha parecido majestuoso», respondió Sofía, y Diego notó cómo su acento chilango genuino contrastaba con la artificialidad de candidatas anteriores. Durante la siguiente hora, Diego observó cómo Sofía interactuaba naturalmente con Santiago. No fingía interés en los temas del niño. Genuinamente escuchaba sus historias sobre la escuela, sus preguntas sobre los animales y sus teorías infantiles sobre por qué llueve. Cuando Santiago le mostró su colección de carritos de la Fórmula 1, ella se sentó en el suelo sin preocuparse por ensuciar su vestido. «Cuénteme sobre su experiencia, Sofía», dijo Diego cuando Santiago fue por más juguetes. «Trabajé 5 años como maestra en una escuela pública en Xochimilco. Me especialicé en niños de 5 a 8 años. También he cuidado a mis primos menores desde que tengo 15 años», explicó, mostrando sus certificados. «Mi filosofía es que los niños necesitan estructura, pero también espacio para explorar y ser creativos». Diego revisó sus documentos. Todo estaba en orden. Sus referencias eran excelentes, y algo en su manera de hablar le transmitía confianza. «Porque busca cambiar de la enseñanza al cuidado privado». Sofía vaciló un momento, y Diego apreció su honestidad cuando respondió: «Mi familia está pasando por una situación económica difícil. Mi hermano necesita terapias especializadas, y necesito un empleo que me permita ayudarlos. Pero también, después de 5 años en el sistema educativo público, siento que puedo ofrecer más atención personalizada trabajando con una familia». En ese momento, Santiago regresó corriendo con un libro sobre el sistema solar. «Sofía, ¿sabías que Júpiter tiene más de 70 lunas? ¿Me puedes ayudar a contarlas?». Sofía miró a Diego, quien asintió, y ambos se sentaron con Santiago en la alfombra para explorar las páginas del libro. Mientras veía a su hijo reírse y hacer preguntas sin parar, Diego sintió algo que no había experimentado en meses: la posibilidad de que las cosas pudieran funcionar. «Papá, ¿Sofía va a ser nuestra niñera?», preguntó Santiago mientras cenaban tacos de pastor
en la terraza del apartamento, con la vista panorámica de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Diego había pasado los últimos 3 días pensando en la entrevista. Había verificado todas las referencias de Sofía e incluso había llamado discretamente a la directora de la escuela donde trabajaba. Las palabras de la mujer aún resonaban en su mente. Sofía es una de las mejores maestras que hemos tenido. Los niños la adoran y tiene esa capacidad especial de conectar con ellos. La perdimos por cuestiones económicas, pero cualquier familia que la contrate tendrá una joya. ¿A ti te gustaría que fuera nuestra niñera?, le devolvió la pregunta a su hijo. Santiago masticó pensativamente su taco y luego sonrió. Sí, me gusta que sepa de volcanes y que no se enoje cuando hago muchas preguntas. Y también huele a vainilla como mamá. Esa última observación hizo que Diego sintiera un nudo en la garganta. Santiago rara vez mencionaba a Carmen, y cuando lo hacía, siempre era a través de pequeños detalles sensoriales. Un perfume, una canción, la manera de reír. Está bien, campeón, mañana la voy a llamar. Al día siguiente, Diego marcó el número que Sofía había dejado en su currículum. Ella contestó al segundo timbre. Bueno, Sofía, habla Diego Ramírez. ¿Tienes unos minutos para platicar? Hubo una pausa, y Diego pudo escuchar el ruido de fondo de lo que parecía ser un mercado. Sí, señor Ramírez. Disculpe, estoy ayudando a mi mamá en su puesto, pero puedo hablar. Quería ofrecerte el trabajo. Santiago y yo estuvimos de acuerdo en que eres la persona indicada para nuestra familia. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Señor Ramírez, ¿está hablando en serio? Completamente. ¿Cuándo puedes empezar? Ay, Dios mío, sí, acepto. Puedo empezar cuando usted guste. ¿El lunes está bien? Diego sonrió ante el entusiasmo genuino en su voz. Perfecto. Necesitamos platicar sobre el horario, el salario y algunas cuestiones prácticas. ¿Puedes venir mañana en la tarde para ultimar detalles? Claro que sí. Señor Ramírez, muchísimas gracias. No sabe lo que esto significa para mi familia. Cuando colgó, Diego se sintió más tranquilo de lo que había estado en meses. Por primera vez desde la muerte de Carmen, sentía que estaba tomando una decisión correcta para Santiago. Esa noche, mientras ayudaba a su hijo con la tarea de matemáticas, Santiago le preguntó, «Papá, ¿crees que Sofía sepa jugar fútbol? Porque Rodrigo dice que su niñera juega con él en el parque. No lo sé, pero si no sabe, seguro puede aprender. ¿Te gustaría enseñarle?» «Sí, y también le voy a enseñar mi juego de ajedrez que me regaló el abuelo». Diego observó a su hijo, notando cómo sus ojos brillaban con una emoción que no había visto en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, esta decisión traería algo bueno para ambos. Al día siguiente, Sofía llegó puntual a las 3 de la tarde. Esta vez, vestía una blusa azul claro y una falda negra, y traía una pequeña mochila de donde sacó una carpeta con documentos adicionales. Traje mis certificados de primeros auxilios actualizados y una carta de mi pediatra confirmando que no tengo ninguna enfermedad contagiosa, explicó mostrando los papeles perfectamente organizados. Diego quedó impresionado por su profesionalismo. Revisaron el contrato que había preparado su abogado, horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, con posibilidad de fines de semana ocasionales, según necesidades de viajes de trabajo. El salario era 3 veces lo que ganaba como maestra. Una pregunta, Sofía. Santiago a veces tiene pesadillas desde que murió su mamá. ¿Te sientes cómoda manejando esa situación? Sofía asintió seriamente. He trabajado con niños que han pasado por situaciones difíciles. La pérdida es un proceso, y los niños necesitan paciencia y comprensión. Si me permite, me gustaría conocer más sobre las rutinas que lo tranquilizan y qué cosas podrían disparar esos episodios. Su respuesta confirmó la intuición de Diego. Esta mujer no solo tenía experiencia, tenía el corazón y la madurez emocional que Santiago necesitaba. El primer lunes de Sofía en casa de los Ramírez comenzó a las 6:30 de la mañana. Había madrugado extra para tomar 2 peceros desde Xochimilco hasta Polanco y llegó 15 minutos antes de su horario oficial. Beatriz, quien había sido informada de su incorporación, la recibió con una sonrisa cálida. «Qué bueno que llegaste temprano, mija. El señor Diego ya se está alistando para irse a la oficina y Santiago todavía está dormido. Te voy a enseñar dónde está todo. Durante los siguientes 30 minutos,
Beatriz le mostró la cocina completamente equipada, la despensa, el cuarto de lavado, y le explicó las rutinas de la casa. Le dio un juego de llaves y le mostró cómo funcionaba el sistema de seguridad. El niño desayuna a las 7:30. Le gusta el cereal con plátano o hot cakes, pero nada muy pesado porque a veces se marea en el coche. La escuela queda a 20 minutos, y Raúl, el chofer, los lleva y los trae. Sofía tomaba notas mentalmente de todo. Cuando Diego apareció en la cocina, ya vestido con un traje gris oscuro y ajustándose la corbata, ella se sintió extrañamente nerviosa. «Buenos días, Sofía. ¿Todo bien?» «Sí, señor Ramírez. Beatriz me ha explicado todo perfectamente. Por favor, dime, Diego». «El señor Ramírez me hace sentir como mi papá», dijo con una sonrisa que transformaba completamente su expresión seria. «Voy a despertar a Santiago». Minutos después, Santiago apareció en pijama de dinosaurios, con el cabello revuelto y frotándose los ojos. «Sofía, ¿ya eres nuestra niñera de verdad?» «Sí, Santiago. Oficialmente soy parte de tu equipo», respondió ella, y le gustó ver cómo el niño sonrió ampliamente. Diego observó desde la barra de la cocina, mientras Sofía ayudaba a Santiago a servirse cereal, y le hacía preguntas sobre qué tenía planeado para ese día en la escuela. La naturalidad con la que interactuaban le confirmó que había tomado la decisión correcta. «Me tengo que ir, Santiago, pórtate bien». «Sofía, cualquier cosa, mi número está en el refrigerador. Raúl tiene instrucciones de ayudarte con lo que necesites». Después de que Diego se fue, Sofía se concentró en conocer mejor las rutinas de Santiago. Lo ayudó a vestirse y notó que el niño era muy independiente para su edad, pero también que buscaba constantemente aprobación. «¿Crees que estos zapatos van bien con esta camisa?», preguntó Santiago mostrándole dos opciones. «Los dos se ven muy bien, pero creo que estos deportes te van a ser más cómodos para el recreo. ¿Qué opinas?» «Tienes razón. Rodrigo siempre dice que yo soy bueno para correr». En el coche, camino a la escuela, Santiago le contó a Sofía sobre sus materias favoritas: ciencias naturales y educación física, sus amigos, Rodrigo, Mateo y una niña llamada Isabela, y su maestra, la señorita Patricia, que según él, sabe todo sobre todo. «¿Tú también sabes todo sobre todo?», le preguntó con curiosidad infantil. «No, nadie sabe todo sobre todo, pero me gusta aprender cosas nuevas, especialmente si tú me enseñas». «¿Qué tal si hacemos un trato? Tú me enseñas sobre dinosaurios y volcanes, y yo te enseño sobre otras cosas que te puedan interesar». «Trato hecho», exclamó Santiago, chocando su pequeña mano con la de ella. Cuando regresaron a casa después de la escuela, Santiago estaba lleno de energía y quería enseñarle a Sofía todos sus tesoros: su colección de rocas, sus libros de dinosaurios, el telescopio que le había regalado su papá y una caja de madera donde guardaba cosas importantes que incluían una foto de su mamá, un diente que se le había caído y una carta que había escrito para Santa Claus el año anterior. «Esta es mi mamá», dijo mostrándole la fotografía donde aparecía una mujer hermosa, de cabello largo y sonrisa radiante, cargando a un Santiago más pequeño en lo que parecía ser la playa. «Es muy bonita. Se ve que te quería muchísimo», respondió Sofía con suavidad. «Sí, papá dice que ella me cuida desde el cielo, pero a veces quisiera que me cuidara desde aquí. ¿Tú crees que ella pueda vernos?» Sofía sintió un nudo en la garganta. Era una pregunta compleja para un niño de 6 años y una responsabilidad enorme para ella. «Creo que el amor de mamá nunca se va. Está en tu corazón, en los recuerdos bonitos y en todas las cosas buenas que ella te enseñó. Y sí, creo que de alguna manera ella puede verte crecer y estar orgullosa del niño tan inteligente y bueno que eres». Santiago asintió pensativamente y guardó la foto con cuidado. «¿Sabes qué? Me da gusto que estés aquí. Ya no me siento tan solito en las tardes». Esas palabras hicieron que Sofía sintiera una calidez especial en el pecho. Tal vez este trabajo era más que una oportunidad económica. Tal vez era exactamente donde necesitaba estar. Después de 2 semanas trabajando con los Ramírez, Sofía había establecido una rutina que funcionaba perfectamente. Santiago ya no protestaba cuando ella le recordaba que era hora de hacer la tarea, y había comenzado a esperarla en la puerta cuando regresaba de la escuela, ansioso por contarle sobre su día. Un jueves por la tarde,
Mientras ayudaba a Santiago con un proyecto de ciencias sobre el ciclo del agua, Sofía notó que el niño parecía más callado de lo normal. ¿Todo bien, Santiago? Te veo un poco triste. Santiago dejó de colorear su dibujo de las nubes y la miró con ojos preocupados. Mañana es el Día de las Madres en la escuela. Van a venir todas las mamás a desayunar con nosotros, pero yo no tengo mamá que venga. Sofía sintió un dolor profundo en el pecho. Había trabajado en escuelas públicas donde también organizaban eventos similares y sabía lo difícil que podía ser para los niños que habían perdido a sus madres o cuyos padres no podían asistir. ¿Has hablado con tu papá sobre esto? No quiero que se ponga triste. A veces, cuando hablamos de mamá, él se queda muy callado y se le ponen los ojos rojos. La madurez emocional de Santiago la impresionó y la preocupó al mismo tiempo. Era demasiado considerado para un niño de su edad. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si hablamos con tu papá cuando llegue? Seguro podemos encontrar una solución juntos. Esa noche, cuando Diego llegó del trabajo alrededor de las 7, encontró a Santiago jugando en su cuarto y a Sofía preparando la cena junto con Beatriz. El aroma de mole poblano llenaba la cocina. ¡Qué bien huele! Beatriz, ¿estás haciendo tu famoso mole? No, señor Diego. Fue idea de Sofía. Resulta que su abuela le enseñó la receta tradicional de Xochimilco y decidimos sorprenderlo. Diego miró a Sofía con curiosidad. ¿Cocinas también? Un poco. Mi abuela siempre decía que el mole es el abrazo de México en un platillo, respondió Sofía, sintiendo un ligero rubor en las mejillas. Espero que le guste. Durante la cena, Santiago estuvo más animado, pero Sofía notó que seguía evitando mencionar el evento escolar. Cuando terminaron de cenar y Santiago se fue a bañar, ella decidió hablar con Diego. Diego, necesito comentarte algo sobre mañana. En la escuela de Santiago van a tener un desayuno del Día de las Madres. Inmediatamente, vio cómo la expresión de Diego se ensombreció. Maldición. Con todo el trabajo se me olvidó por completo. Santiago debe estar. Él está preocupado, pero no quiere decírtelo porque no quiere verte triste. Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía había notado que hacía cuando estaba estresado. No sé qué hacer. Obviamente yo puedo ir, pero él va a ser el único niño sin mamá y... ¿Puedo hacer una sugerencia?, interrumpió Sofía suavemente. ¿Qué tal si vamos los dos? Tú como su papá y yo como... bueno, como la persona que lo cuida. No pretendo reemplazar a su mamá, pero puedo estar ahí para apoyarlo. Diego la miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Harías eso? ¿Aunque no es parte de tus responsabilidades laborales? Diego, Santiago ya no es solo un trabajo para mí. Me importa genuinamente, y creo que él necesita saber que no está solo. En ese momento, Santiago apareció en pijama, con el cabello húmedo y cargando su libro favorito de dinosaurios. «Papá, ¿me lees un cuento?» «Claro, campeón. Pero antes, Sofía y yo queremos preguntarte algo. ¿Te gustaría que mañana fuéramos los dos contigo al desayuno en la escuela?» Los ojos de Santiago se iluminaron. ¿Los dos? ¿En serio? «En serio», confirmó Sofía. «Si tú quieres, claro». Santiago corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. «Sí quiero. Va a ser el mejor día de las madres del mundo». Mientras Diego acostaba a Santiago, Sofía recogió la cocina sintiendo una mezcla de nervios y satisfacción. No había anticipado lo rápido que se había encariñado con ese niño, ni lo natural que se sentía formar parte de su pequeña familia. Cuando Diego regresó a la cocina, la encontró terminando de lavar los platos. «Sofía, en serio, muchas gracias. No sabes lo que significa para mí, para nosotros, que hagas esto. No hay nada que agradecer. Santiago es un niño especial, y se nota que has hecho un trabajo increíble criándolo solo. A veces siento que no es suficiente. Carmen era tan buena con él. Ella sabía exactamente qué decir, qué hacer. Yo todavía estoy aprendiendo. Diego, nadie nace sabiendo ser padre. Y por lo que veo, Santiago es feliz, es inteligente, es empático. Eso no pasa por casualidad». Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir mariposas en el estómago. «¿Sabes qué? Desde que llegaste, siento que por primera vez en 2 años puedo respirar tranquilo. Santiago está feliz, la casa funciona, y yo me siento menos solo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente.
El desayuno del Día de las Madres en el Colegio Cervantes fue mejor de lo que Sofía había esperado. Santiago estaba radiante, presentándola a sus amigos como Sofía, que es súper inteligente y sabe de volcanes. Las otras madres la recibieron con cordialidad, y la maestra de Santiago, la señorita Patricia, le agradeció discretamente por acompañarlo. «Se nota que Santiago está mucho más tranquilo últimamente», le comentó la maestra a Diego durante el evento. «Ha mejorado notablemente en su rendimiento académico y en sus relaciones sociales». Después del desayuno, mientras caminaban de regreso al coche, Santiago iba entre los dos tomado de sus manos y balanceándose felizmente. «¿Saben qué? Rodrigo me dijo que él quiere que Sofía sea también su niñera, pero yo le dije que no, que Sofía es solo nuestra». Sofía y Diego intercambiaron una mirada por encima de la cabeza del niño, ambos sonriendo ante su posesividad inocente. «No te preocupes, Santiago, no tengo planes de irme a ningún lado», le aseguró Sofía. Esa tarde, mientras Santiago dormía su siesta, Sofía decidió aprovechar para limpiar y organizar los juguetes del niño. Estaba en el cuarto de juegos cuando encontró una caja que se había caído detrás del librero. Al levantarla, se abrió accidentalmente, derramando fotografías por el suelo. Eran fotos familiares, Diego y Carmen en su boda, en viajes, en momentos cotidianos. Carmen embarazada, Santiago de bebé, celebraciones navideñas. Sofía se apresuró a recogerlas, sintiéndose como si estuviera invadiendo algo muy privado. «No sabía que Santiago tenía esas fotos aquí», dijo la voz de Diego detrás de ella. Sofía se giró, sonrojándose. «Lo siento», se cayó la caja y... No quería curiosear. «No te preocupes». Diego se acercó y la ayudó a recoger las fotografías restantes. «Después de que murió Carmen, guardé la mayoría de las fotos porque pensé que sería demasiado doloroso para Santiago verlas todos los días. Pero tal vez me equivoqué». Sofía observó una foto donde Carmen cargaba a Santiago de bebé, ambos riendo. Era muy hermosa y se ve que era una madre maravillosa. Lo era. Carmen tenía esta facilidad para hacer que todo pareciera fácil. La maternidad, el matrimonio, mantener la casa, todo. Cuando murió, no solo perdí a mi esposa. Santiago perdió a la mejor madre del mundo y yo perdí a mi mejor amiga. La vulnerabilidad en la voz de Diego hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. «Puedo preguntarte qué pasó, solo si te sientes cómodo hablando de ello». Diego se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Iba de regreso de una junta de padres de familia en la escuela. Era de noche, estaba lloviendo. Un conductor ebrio se pasó el alto en una intersección y la impactó directamente. Murió en el camino al hospital. «Diego, lo siento tanto». Lo más difícil ha sido explicarle a Santiago por qué las personas buenas a veces se van sin avisar. Él tenía 4 años cuando pasó. Por meses me preguntaba cuándo iba a volver mamá del hospital. Sofía se sentó junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero queriendo mostrarle su apoyo. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ambos. Los primeros meses fueron una pesadilla. Santiago lloraba todas las noches, yo apenas podía funcionar en el trabajo. Mis padres vinieron desde Guadalajara a ayudarme, pero eventualmente tuvieron que regresar. Hemos tenido varias niñeras desde entonces, pero ninguna había logrado conectar realmente con Santiago hasta que llegaste tú. Santiago es un niño increíble, cualquiera se encariñaría con él. No es solo eso, Sofía. Tú tienes algo especial, una calidez, una manera de estar presente. Santiago confía en ti de una manera que no había visto desde Carmen. Sus miradas se encontraron, y por un momento, Sofía sintió que el aire se espesaba entre ellos. Había algo en los ojos de Diego, una intensidad que la hacía sentir mariposas en el estómago. «Yo también me he encariñado mucho con él», susurró, «y contigo, con toda la familia». El sonido de Santiago despertándose de su siesta rompió el momento. Diego se puso de pie rápidamente y extendió la mano para ayudarla a levantarse. Cuando sus dedos se tocaron, Sofía sintió una corriente eléctrica que la sorprendió. «Papá, Sofía, ¿dónde están?», gritó Santiago desde su cuarto. «Aquí estamos, campeón», respondió Diego, aunque su voz sonaba ligeramente ronca. Mientras guardaban las fotografías de vuelta en la caja, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos.
Ya no era solo una niñera trabajando para un padre soltero. Había una conexión que crecía silenciosamente, alimentada por la convivencia diaria, las sonrisas compartidas y la manera en que ambos se preocupaban genuinamente por el bienestar de Santiago. Esa noche, mientras preparaba sus cosas para irse a casa, Sofía se preguntó si Diego sentía lo mismo que ella, o si solo estaba imaginando esos momentos cargados de significado. Una cosa sabía con certeza: esta familia había comenzado a ocupar un lugar en su corazón que iba más allá de lo profesional. Una semana después del Día de las Madres, Diego llegó a casa más tarde de lo habitual. Había tenido una junta complicada con inversionistas japoneses que querían expandir la distribución de sus productos orgánicos a Asia. Cuando entró al apartamento, encontró a Sofía en la cocina, limpiando los trastes de la cena. «¿Santiago ya cenó?», preguntó, aflojándose la corbata con gesto cansado. «Sí, comió muy bien. Hicimos quesadillas de flor de calabaza, como las que vende mi mamá en el mercado. Le encantaron», respondió Sofía, secándose las manos con el mandil. «Está terminando su tarea de matemáticas en su cuarto». «Gracias. En serio, no sé qué haríamos sin ti». Diego se sirvió un vaso de agua y se recargó contra la barra de la cocina. Sofía notó las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «¿Día difícil?» «Muy difícil. Estos inversionistas quieren cambios en la producción que podrían comprometer la calidad orgánica de nuestros productos. Es tentador económicamente, pero no está alineado con tus valores», completó Sofía. Diego la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Por la manera en que hablas de tu empresa. Se nota que no es solo un negocio para ti, es algo en lo que crees genuinamente». Era cierto. Diego había fundado Orgánicos Ramírez 5 años atrás, inspirado por la agricultura sustentable que había visto en las comunidades rurales de Oaxaca. Carmen había sido su socia y su mayor apoyo en los primeros años. Carmen siempre decía que el dinero sin propósito es solo papel. Ella me ayudó a mantener el rumbo cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Qué crees que te diría ahora?» Diego sonrió tristemente. «Que confíe en mi instinto, que no todos los negocios valen la pena si comprometen lo que has construido». «Sounds like she was a very wise woman». Sofía se corrigió inmediatamente. «Perdón, quise decir que parece que era una mujer muy sabia». «¿Hablas inglés?», preguntó Diego curioso. «Un poco. En la universidad llevé algunas materias y he estado tomando clases en línea en mis tiempos libres. Siempre pensé que podría ser útil para conseguir mejores empleos». «¿Qué más no sé sobre ti, Sofía Mendoza?». La pregunta, hecha con una sonrisa traviesa, hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. «Muchas cosas. Por ejemplo, que toco la guitarra, que hago las mejores enchiladas verdes de Xochimilco, según mis vecinos, y que una vez quise estudiar psicología infantil, pero no pude por falta de dinero». «¿Psicología infantil?». Eso explica mucho». «¿Qué explica?». «La manera en que manejas las emociones de Santiago, tu paciencia, tu comprensión. Tienes un instinto natural para saber qué necesita». En ese momento, Santiago apareció en la cocina en pijama, cargando su libreta de matemáticas. «Papá, ya terminé la tarea. ¿Sofía puede quedarse a cenar con nosotros? Hicimos quesadillas súper ricas». Diego miró a Sofía. «¿Tienes planes para esta noche?». «No, pero ya es tarde y ustedes deben querer tiempo en familia». «Por favor, quédate», interrumpió Diego. «Me encantaría probar esas famosas quesadillas». Durante la cena improvisada, Santiago les contó sobre su proyecto de ciencias sociales sobre las tradiciones mexicanas. Había decidido investigar sobre los mercados tradicionales y quería visitar el mercado donde trabajaba la mamá de Sofía. «¿Podríamos ir el sábado?», preguntó esperanzado. «Quiero ver cómo hace las quesadillas y tomarle fotos para mi proyecto». «Si a tu papá le parece bien», comenzó Sofía. «Me parece perfecto. Hace mucho que no voy a un mercado tradicional. Será una buena experiencia para Santiago, y para mí también». Después de cenar, mientras Santiago se bañaba, Sofía y Diego lavaron los platos juntos. La cocina se llenó de una intimidad cómoda, con pequeños roces accidentales cuando se pasaban los trastes y conversación fluida sobre todo y nada. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tenerte aquí?», dijo Diego de repente secando un plato. «¿Qué?». «Que la casa vuelve a sentirse como un hogar.
Durante 2 años, esto era solo el lugar donde Santiago y yo dormíamos y comíamos. Pero tú trajiste vida de vuelta. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Diego, sé que técnicamente eres la niñera, pero para nosotros ya eres mucho más que eso. Eres parte de nuestra familia. Sus miradas se encontraron sobre el fregadero, y esta vez ninguno de los dos apartó la vista. Sofía podía sentir la tensión en el aire, la atracción mutua que habían estado ignorando cuidadosamente durante semanas. A mí también me gusta estar aquí, susurró. Me gusta cuidar a Santiago, me gusta cocinar para ustedes, me gusta... ¿Te gusta qué?, preguntó Diego acercándose un paso. Me gusta cómo me siento cuando estoy con ustedes, como si fuera donde pertenezco. Diego levantó la mano y gentilmente apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Sofía. Sofía, ya me bañé, gritó Santiago desde el pasillo, y ambos se separaron rápidamente, como si hubieran sido descubiertos haciendo algo prohibido. Mejor te ayudo a acostarlo, murmuró Sofía saliendo rápidamente de la cocina. Diego se quedó parado junto al fregadero, con el corazón latiendo aceleradamente y la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El sábado amaneció con un cielo despejado y el aire fresco típico de las mañanas capitalinas. Santiago había despertado temprano, emocionado por la excursión al mercado de Xochimilco. Diego, por su parte, había dormido mal dándole vueltas en la cabeza al momento compartido con Sofía en la cocina. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos?, preguntaba Santiago cada 5 minutos desde el asiento trasero del BMW de Diego, mientras circulaban por el periférico sur rumbo a Xochimilco. Ya casi, campeón. Sofía, ¿por dónde nos metemos? Sofía, que iba en el asiento del copiloto con una sensación extraña de estar haciendo algo demasiado familiar, le indicó las calles. Era surreal estar guiando a Diego por su barrio, donde las casas eran pequeñas, las calles más estrechas, y la vida transcurría a un ritmo completamente diferente al de Polanco. Ahí es mi casa, señaló cuando pasaron frente a una casa de 2 pisos, pintada de color verde claro, con macetas de geranios en la entrada. ¿En serio? Quiero conocerla, exclamó Santiago. Tal vez más tarde, si hay tiempo, respondió Sofía, sintiendo los nervios en el estómago. La idea de que Diego viera su realidad económica la hacía sentir vulnerable. El mercado de Xochimilco era un mundo sensorial. El aroma de las flores, las especias, la comida cocinándose, los colores vibrantes de los chiles, las frutas, los textiles, los sonidos de los vendedores pregonando sus productos, la música de mariachi que salía de una radio, las risas y conversaciones que se entremezclaban. «¡Sofía!», gritó una mujer robusta de cabello canoso desde un puesto lleno de quesadillas humeantes. «Mija, qué sorpresa verte por aquí en sábado. Mamá, te presento a Diego y Santiago. Diego es mi jefe y Santiago es el niño que cuido». Elena Mendoza limpió rápidamente sus manos en el mandil y extendió una sonrisa cálida hacia Diego. «Mucho gusto, don Diego. Su hijo es precioso. Sofía no para de hablar de él. El gusto es mío, señora Elena». Santiago estaba muy emocionado por conocer el famoso mercado de Xochimilco. «Y las quesadillas de la mamá de Sofía», añadió Santiago, mirando con fascinación cómo Elena preparaba las tortillas sobre el comal. Durante la siguiente hora, Elena se convirtió en la mejor guía turística. Le explicó a Santiago sobre los diferentes tipos de quelites, las flores comestibles, los chiles tradicionales. Le enseñó cómo se hace el mole de olla, cómo se escogen los mejores tomates y la diferencia entre una tortilla hecha a mano y una de máquina. Diego observaba todo con genuino interés, pero Sofía notó que también la observaba a ella. La manera en que saludaba a todos los vendedores por su nombre, cómo ayudaba naturalmente a doña Carmen a acomodar sus flores, cómo traducía las explicaciones técnicas de su madre para que Santiago las entendiera mejor. «Su hija es una joya», le dijo Elena a Diego mientras preparaba quesadillas especiales para ellos. «Desde chiquita ha sido así, siempre cuidando a otros, siempre pensando en los demás antes que en ella misma». «Ya me he dado cuenta», respondió Diego, mirando a Sofía con una expresión que la hizo sonrojar. Cuando terminaron de comer, Santiago insistió en tomarse fotos con Elena y su puesto para su proyecto escolar. Después visitaron otros puestos, uno de artesanías donde Diego compró un pequeño alebrije para Santiago,
Otro de plantas donde Elena insistió en regalarle a Diego una pequeña planta de albahaca, para que siempre tenga condimento fresco en casa. ¿Podemos ir a tu casa, Sofía?, preguntó Santiago mientras caminaban de regreso al coche. Sofía miró nerviosamente a Diego, quien asintió. Si no es molestia, para nada, pero les advierto que es muy diferente a su casa. La casa de la familia Mendoza era pequeña, pero impecablemente limpia. La sala tenía muebles sencillos pero cómodos. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares y había plantas por todos lados. Don Alberto, el padre de Sofía, estaba viendo televisión cuando llegaron. «Papá, él es Diego, mi jefe, y él es Santiago». Don Alberto se puso de pie con dignidad, a pesar de que Sofía notó que cojeaba ligeramente. Estrechó la mano de Diego firmemente. «Don Diego, gracias por darle trabajo a mi hija. Es una buena muchacha». «Su hija es excepcional, don Alberto. Santiago y yo hemos tenido mucha suerte de encontrarla». Durante la visita, Sofía le enseñó a Santiago su cuarto, que compartía con su hermana menor. Santiago quedó fascinado con la colección de libros de Sofía y con las manualidades que había hecho para decorar el espacio. «¿En serio hiciste todos estos dibujos?», preguntó, observando unos cuadros infantiles enmarcados en las paredes. «Los hice cuando era maestra. Son dibujos que me regalaron mis alumnos». Diego se quedó callado, observando los detalles que revelaban la vida real de Sofía, los libros usados pero bien cuidados, las fotos de graduación de la universidad, un pequeño altar con velas donde había una foto de los abuelos, la guitarra recargada en una esquina. Cuando se despedían, Elena les dio una bolsa con quesadillas para llevar y otra planta para Sofía. «Cuídate mucho, mija, y don Diego, cuide bien a mi hija. Es lo más valioso que tenemos». En el coche de regreso a Polanco, Santiago se quedó dormido rápidamente, agotado por la aventura. Diego y Sofía manejaron en silencio durante varios minutos hasta que él habló. «Gracias por dejarnos conocer tu mundo, Sofía. Gracias por querer conocerlo. Sé que es muy diferente a lo que están acostumbrados». «¿Diferente? Sí. ¿Mejor en muchas formas? También. Tu familia tiene algo que muchas familias con dinero han perdido: autenticidad, calidez, unión. El dinero no es todo, pero sí facilita muchas cosas», respondió Sofía honestamente. «Tienes razón, pero hoy me di cuenta de que Santiago y yo hemos estado viviendo en una burbuja. Es bueno para él ver que hay diferentes maneras de vivir, de ser feliz». Cuando llegaron a casa y Santiago despertó, siguió hablando sobre el mercado durante toda la tarde. Esa noche, mientras Diego lo acostaba, el niño le dijo: «Papá, ¿crees que podríamos invitar a la familia de Sofía a nuestra casa algún día? Me gustaría que conocieran mis juguetes». «Me parece una excelente idea, Santiago». Y por primera vez, Diego se permitió imaginar un futuro donde esas dos familias, tan diferentes en todo, pudieran realmente unirse de alguna manera. 3 días después de la visita al mercado, Sofía recibió una llamada que cambió todo. Era martes por la tarde, y estaba ayudando a Santiago con su proyecto sobre tradiciones mexicanas cuando su teléfono sonó con insistencia. «¿Bueno?», contestó mientras Santiago coloreaba un dibujo del puesto de quesadillas de su abuela. «¿Sofía? Soy tu hermana. Necesitas venir al hospital inmediatamente». «Es papá». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué pasó con papá? Se desmayó en casa. Los paramédicos dicen que puede ser el corazón. Estamos en el hospital general. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Santiago, notando el cambio en su expresión, dejó de colorear y la miró con preocupación. «Sofía, ¿estás bien?» «Santiago, necesito hacer una llamada. Quédate aquí, ¿sí?» Con dedos temblorosos, marcó el número de Diego. Él contestó al segundo timbre. «Sofía, ¿todo bien?» «Diego, lo siento mucho, pero necesito irme. Mi papá está en el hospital y...» «¿Qué hospital? Voy para allá». «No, no tienes que...» «Es el hospital general y tú tienes trabajo y Santiago...» «Sofía, respira. ¿Dónde está Santiago?» «Aquí conmigo, haciendo su tarea». «Perfecto. En 15 minutos estoy ahí. Nos vamos todos juntos». «Diego, no puedes llevar a Santiago a un hospital, y yo no puedo pedirte...» «Sofía». La voz de Diego era firme pero gentil. «Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Ahora prepara tus cosas». Cuando Diego llegó a casa,
Encontró a Sofía visiblemente alterada, guardando sus cosas en una bolsa, mientras Santiago la observaba confundido. «¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando Sofía?», preguntó Santiago, corriendo hacia su padre. Diego se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «El papá de Sofía está enfermo y necesita ir al hospital a cuidarlo. ¿Te parece si vamos a acompañarla? Como cuando yo me enfermé y tú te quedaste conmigo toda la noche». «Exactamente como eso, campeón». En el coche, Sofía intentaba mantener la compostura, pero las lágrimas seguían brotando. Santiago, desde el asiento trasero, le extendió su peluche favorito, un dinosaurio verde que Diego le había regalado. «Toma, Sofía. Rex me ayuda cuando tengo miedo. Puede ayudarte a ti también». Sofía tomó el peluche y se giró para sonreírle a Santiago, a pesar de las lágrimas. «Gracias, mi amor. Rex me va a cuidar muy bien». Diego, conduciendo por el intenso tráfico de la tarde, ocasionalmente miraba a Sofía por el espejo retrovisor, deseando poder hacer algo más para consolarla. En el Hospital General, la realidad económica de la familia Mendoza se hizo evidente. La sala de espera estaba abarrotada, las sillas de plástico incómodas, y el ambiente tenía ese olor característico a desinfectante mezclado con desesperanza que tienen los hospitales públicos. Elena Mendoza estaba sentada junto a su hija menor, ambas con los ojos rojos de llorar. Cuando vio llegar a Sofía acompañada de Diego y Santiago, se puso de pie rápidamente. «Mija, qué bueno que llegaste. Los doctores no nos dicen nada claro». Diego se presentó discretamente a la hermana de Sofía, mientras Santiago se mantenía cerca de él, impresionado por el ambiente hospitalario. «¿Qué han dicho los médicos exactamente?», preguntó Sofía. «Que tuvo un infarto menor, pero que necesita quedarse internado para estudios. El problema es...». Elena bajó la voz. «El Seguro Popular no cubre todos los estudios que necesita, y los que sí cubre tienen lista de espera de 2 meses». Sofía cerró los ojos, calculando mentalmente sus ahorros. Incluso con su nuevo salario, no tenía suficiente para cubrir estudios médicos privados. Diego, que había estado escuchando discretamente, se acercó. «Señora Elena, ¿me permite hablar con los médicos? Tal vez pueda ayudar con las opciones de tratamiento». «Diego, no puedes», comenzó Sofía. «Claro que puedo, y claro que voy a hacerlo». Durante las siguientes 2 horas, Diego habló con médicos, revisó opciones de hospitales privados y discretamente arregló todo para que don Alberto fuera trasladado esa misma noche a un hospital privado donde podrían hacerle todos los estudios necesarios inmediatamente. Cuando regresó a la sala de espera, encontró a Sofía acurrucada en una silla con Santiago dormido en su regazo, aún abrazando el dinosaurio de peluche. «Está todo arreglado», le dijo suavemente. «Tu papá va a estar bien cuidado». «Diego, no puedo aceptar esto, es demasiado. Sofía, mírame». Diego se sentó junto a ella. Cuando Santiago tenía 4 años y estaba pasando por la muerte de su mamá, hubo noches en que despertaba gritando, noches en que no comía, días en que no quería ir a la escuela. «Tú has devuelto la alegría a mi hijo. Has traído paz a mi hogar. Has hecho que mi familia vuelva a sentirse completa». Sofía comenzó a llorar silenciosamente. «Pero es demasiado dinero. El dinero se puede ganar. Las personas como tú, las familias como la tuya no se pueden reemplazar. Déjame hacer esto, por favor». En ese momento, Santiago se removió en el regazo de Sofía y murmuró dormido: «Te quiero, Sofía». Diego y Sofía se miraron, y en sus ojos había algo más profundo que gratitud o obligación laboral. Había amor, genuino y aterrorizante en su intensidad. «Gracias», susurró Sofía. «No solo por esto, sino por todo». Diego le tomó la mano gentilmente. «No hay nada que agradecer. Somos familia, ¿recuerdas?». Don Alberto se recuperó completamente después de 5 días en el hospital privado. Los médicos confirmaron que había sido un infarto menor causado por el estrés y recomendaron cambios en la dieta, ejercicio ligero y medicamento que Diego se aseguró de que fuera cubierto por un seguro médico privado que discretamente había contratado para toda la familia Mendoza. Durante esos 5 días, Sofía prácticamente vivió en el hospital y Diego se las arregló para trabajar desde casa y cuidar a Santiago. Cada tarde, después de que Santiago terminara sus clases en línea, los 3 iban al hospital a visitar a don Alberto y acompañar a la familia. Santiago,
se había convertido en el rayo de sol del piso de cardiología. Llevaba dibujos para don Alberto, le contaba chistes, y había aprendido a jugar damas chinas con él. Los otros pacientes y las enfermeras esperaban sus visitas diarias. «Señor Alberto», le dijo Santiago una tarde mientras jugaban damas, «¿usted cree que Sofía se va a quedar con nosotros para siempre?» Don Alberto miró por encima de la cabeza del niño hacia donde Sofía y Diego conversaban en voz baja junto a la ventana. «¿A ti te gustaría que se quedara para siempre?» «Sí. Ella hace que papá sonría de verdad otra vez, como cuando mamá vivía con nosotros. ¿Y tú qué opinas de tu papá?» Santiago consideró la pregunta seriamente. «Creo que él también quiere que se quede para siempre, pero los adultos a veces son tontos y no dicen lo que sienten». Don Alberto se rió, impresionado por la perspicacia del niño. «Tienes razón, Santiago. A veces los adultos somos muy tontos». Esa misma tarde, mientras Santiago jugaba en el área infantil del hospital, Sofía y Diego caminaron por los jardines del hospital. Era la primera vez en días que tenían un momento a solas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diego. «Has estado muy callada desde ayer». «Estoy bien, solo procesando todo. La enfermedad de mi papá, tu generosidad, lo que esto significa». «¿Qué crees que significa?». Sofía se detuvo junto a una fuente y lo miró directamente. «Diego, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Claro, ¿esto que sientes por mí es real? ¿O es solo gratitud porque cuido bien a Santiago?». Diego se acercó a ella, y Sofía pudo ver la intensidad en sus ojos café. «Sofía, lo que siento por ti no tiene nada que ver con Santiago. Bueno, no solo con Santiago. Desde el primer día que llegaste a nuestra casa, algo cambió. No solo en Santiago, sino en mí. Diego, déjame terminar, por favor. Durante 2 años después de que murió Carmen, pensé que nunca volvería a sentir algo así por otra mujer. Pensé que mi corazón se había cerrado permanentemente. Pero tú llegaste con tu sonrisa genuina, tu manera de cuidar a mi hijo como si fuera tuyo, tu risa que llena la casa, tu fortaleza para enfrentar tus propias dificultades sin perder la ternura». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero Diego, somos de mundos tan diferentes. Tú tienes dinero, educación, posición social. Yo soy solo una maestra de Xochimilco que cuida a tu hijo. ¿Solo eso? Sofía, tú eres la mujer más inteligente, más fuerte, más hermosa que he conocido. Y no me importa de dónde vienes o cuánto dinero tienes en el banco. Me importa quién eres aquí», señaló su corazón. «Y aquí», señaló su cabeza. «¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si arruinamos lo que Santiago tiene contigo como niñera? ¿Y si funcionan? ¿Y si somos felices? ¿Y si Santiago tiene la familia completa que tanto ha deseado?» Diego tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Sofía, estoy enamorado de ti, completamente, irremediablemente enamorado. Y espero, que tú sientes algo parecido por mí». «Ay, Diego». Sofía comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Claro que estoy enamorada de ti. Me enamoré de tu manera de ser padre, de tu dedicación, de tu generosidad, de cómo me haces sentir importante y valorada. Me enamoré de cómo cuidas a los que amas, de tu risa cuando juegas con Santiago, de tu manera de verme como si fuera la mujer más valiosa del mundo». Diego la acercó hacia él y la abrazó fuertemente. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «No lo sé», susurró Sofía contra su pecho. «Solo sé que no quiero estar en ningún otro lugar que no sea aquí, contigo y con Santiago. ¿Te parece si empezamos por ser honestos con Santiago? Él es muy perceptivo y creo que ya sospecha algo. ¿Crees que esté bien? No es muy pronto después de...». «Carmen murió hace 2 años, Sofía, y ella siempre quiso que Santiago y yo fuéramos felices. Creo que ella habría aprobado que encontráramos el amor de nuevo, especialmente con alguien como tú». Cuando regresaron al cuarto del hospital, encontraron a Santiago enseñándole a don Alberto cómo usar la tablet que Diego le había prestado. «Sofía, papá, miren, el señor Alberto ya sabe usar YouTube», exclamó Santiago. «Le enseñé videos de volcanes. Este niño es un genio», dijo don Alberto con una sonrisa. «Diego, tienes un hijo maravilloso. Y Sofía tiene una familia maravillosa», respondió Diego tomando la mano de Sofía naturalmente. Santiago notó inmediatamente el gesto y sonrió ampliamente.
¿Ya se dieron cuenta de que se gustan? Sofía se sonrojó, pero Diego se rió. ¿Tan obvio era? Súper obvio. Rodrigo y yo ya habíamos apostado que se iban a hacer novios antes de mi cumpleaños. Don Alberto observó la escena con ojos brillantes. Su hija había encontrado no solo un trabajo, sino una familia que la valoraba y la amaba. Y él podía partir tranquilo sabiendo que Sofía estaría bien cuidada. Bueno, dijo don Alberto, creo que tenemos mucho que celebrar cuando salga de aquí. Y por primera vez en años, tanto Sofía como Diego sintieron que el futuro estaba lleno de posibilidades hermosas.